Hola amigos. Los frentes de guerra actuales se muestran muy activos. En Oriente Medio, según publica la prensa árabe, se informa que los hutíes de Yemen dicen haber secuestrado un barco israelí en el Mar Rojo. El barco enarbolaba banderas de las Bahamas. Los hutíes comenzaron a cumplir su promesa de capturar todos los barcos israelíes que pasaran por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, anunciando que lograron capturar el Galaxy Leader, un gran buque que enarbola banderas de las Bahamas. Se espera que el servicio de prensa hutí haga una declaración al respecto en un futuro próximo. Mientras tanto, como informa la prensa israelí, este barco no es israelí, es un barco que navega desde Turquía hacia la India con una tripulación civil internacional, entre la cual no hay ni un solo israelí. El barco pertenece a un empresario israelí que lo arrendó a una empresa japonesa. El barco incautada por los hutíes pertenece a la compañía Rai Shipping del empresario israelí Rami Unger, pero está arrendado a una empresa japonesa, y todos los miembros de la tripulación son japoneses, escribe la prensa israelí. Anteriormente los hutíes yemeníes dijeron que capturarían y hundirían todos los barcos israelíes que pasaran por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Así los hutíes apoyan al movimiento Hamas, que lucha contra Israel. Por otro lado, estas acciones conducirán a que los socios de Israel introduzcan varios buques de guerra en el Mar Rojo, que acompañarán a los buques civiles. Al mismo tiempo, los hutíes tienen instalaciones terrestres con misiles antibuque de fabricación iraní que podrían probar las defensas antimisiles de los barcos estadounidenses. Según las últimas noticias, el movimiento hutí de Yemen, también conocido como Ansar Allah, ha publicado un vídeo amenazando con la destrucción de barcos israelíes, incluidos buques civiles en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. El vídeo, difundido a través de canales oficiales hutíes, enfatiza que tienen la capacidad y la fuerza militar para llevar a cabo este tipo de operaciones. El anuncio generó preocupación en la región dada la importancia estratégica del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb como importantes rutas comerciales. Los hutíes, respaldados por Irán y que luchan contra el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, ya han demostrado sus capacidades militares lanzando ataques contra objetivos en Arabia Saudita y otros países de la región. Esta declaración de los hutíes indica una nueva dirección en su estrategia, destinada a aumentar la presión sobre Israel y ampliar la geografía de las operaciones militares. También es necesario recordar que Yemen es el pueblo más pobre de la zona, y lleva años librando una guerra contra toda la OTAN en bloque, ya que apoya con armas y tecnología espacial a los agresores oficiales como son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a los que están derrotando. También el movimiento libanés Hezbollah ha publicado un video de la derrota de un vehículo aéreo no tripulado israelí, Hermes 450 en los cielos del Líbano, con un misil Rocket 358 de fabricación iraní. El Hermes 450 es un vehículo aéreo no tripulado multifunción, utilizado activamente por las Fuerzas Armadas de Israel para reconocimiento y vigilancia. El incidente es el último ejemplo de la creciente tensión entre Israel y Hezbollah que persiste en la región. El dron derribado supuestamente es el Elbit Systems Hermes 450, un vehículo aéreo no tripulado táctico diseñado para misiones prolongadas. Tiene una resistencia de más de 20 horas durante una misión principal de reconocimiento y vigilancia. El Hermes 450 tiene una longitud de 6,1 metros, una envergadura de 10,5 metros y pesa 450 kilos, con una capacidad para aportar 150 kilos de carga útil, y un precio por unidad de $2 millones. Fue alcanzado por un misil iraní Rocket 358. Lo que indica la presencia de armas avanzadas de fabricación iraní en el arsenal de Hezbollah. Este tipo de misil es conocido por su precisión y capacidad para alcanzar objetivos aéreos a distancias importantes. La publicación del vídeo del derribo del vehículo aéreo no tripulado indica el deseo de Hezbollah de demostrar su capacidad militar y su independencia en el enfrentamiento con las fuerzas militares israelíes. Hezbollah también lanzó ayer un ataque masivo con misiles contra Israel, en el contexto de la escalada del conflicto palestino-israelí y la realización de una operación militar terrestre israelí en la Franja de Gaza.
el ejército israelí se ve obligado a prestar mucha atención al fortalecimiento de sus posiciones en el norte del país, cerca de la frontera con el Líbano. Aquí Israel se enfrenta al grupo chiita Hezbollah, considerado un enemigo más letal que Hamas. Como informa la agencia de noticias británica Reuters citando fuentes oficiales, hoy hubo un intercambio de ataques con misiles entre las Fuerzas Armadas de Israel y Hezbollah en la frontera entre Líbano e Israel. Las sirenas sonaron en varios asentamientos israelíes en el norte del país. Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que Hezbollah disparó 25 cohetes contra Israel y llevó a cabo ataques de represalia contra sitios sospechosos de lanzamiento de cohetes. Las tensiones entre Israel y Hezbollah siguen aumentando, pero aún no han llegado al punto de un enfrentamiento a gran escala, lo que, según los analistas, se debe al peligro potencial de arrastrar al conflicto a importantes actores regionales como Estados Unidos e Irán. O como por ejemplo Jordania, que hace 2 días puso a su ejército en orden de combate y se acercó a la frontera con Palestina. En el frente de Ucrania, ayer se produjo un incendio en la región de Odesa como resultado de un ataque a una instalación de infraestructura crítica. Así lo informó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sur, en su canal de Telegram. Según el mando militar, como resultado del incidente el edificio administrativo del objeto resultó dañado. Durante el incidente, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, un empleado de la empresa resultó herido. Además se informa que hoy, aparte de los ataques a Kiev, por la noche se anunció una alerta de ataque aéreo en la región de Odesa. El jefe de la administración regional, Oleg Kiper, llamó a los residentes de las regiones de Odesa y Belgorodnester a permanecer en refugios debido a posibles amenazas. El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania Norte informó sobre ataques en la región de Chernihiv. Como resultado de estos ataques, las instalaciones de infraestructura resultaron dañadas. Según datos preliminares, en la región de Chernihiv no hay información sobre las personas que murieron como resultado de estos ataques. Al igual que en la región de Odesa, también se anunció una alerta de ataque aéreo en la región de Chernígov por la noche. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques se llevan a cabo únicamente contra instalaciones militares y energéticas. Esta noche se escucharon explosiones en Kiev, según informaron las publicaciones ucranianas Ferkalo Nedeli y Noviny Live, según la información publicada por la administración militar de la ciudad de Kiev en su canal de Telegram. La causa de las explosiones fue el trabajo del sistema de defensa aérea de la ciudad. Se informa que las explosiones se produjeron aproximadamente a las 0:30 hora local. En relación con estos acontecimientos, se declaró una advertencia de ataque aéreo en Kiev. Además de en la capital de Ucrania, también se registró la activación de sistemas de defensa aérea en la región de Khmelnytsky. El canal 24 de Ucrania y la publicación Ferkalo Nedeli informan que, además de en Kiev y la región de Khmelnytsky, los sistemas de defensa aérea se han vuelto más activos en las regiones de Kiev y Chernigov. También sonaron alertas de ataques aéreos en las regiones de Vinnytsia, Cherkasy, Nikolaev, Odesa, y en parte de la región de Dnepropetrovsk. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre una serie de operaciones exitosas destinadas a destruir importantes instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según datos oficiales, se llevaron a cabo operaciones a gran escala. En el aeródromo de Lozovatka fue destruido un gran almacén de municiones de aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este aeródromo está situado en una región de importancia estratégica, y su inactividad podría tener un grave impacto en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona. En las zonas de los asentamientos Karpilovka, en la región de Kiev, y Alexandrovka, en la región de Zitomir, fueron destruidos 2 importantes arsenales de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona de la aldea de Vigoda, en la región de Odesa, las fuerzas militares rusas destruyeron un almacén de combustible utilizado para el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas acciones tienen como objetivo reducir las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN, y limitar su movilidad operativa. Destaca el ataque en la región de Kirovohrad, en el centro de Ucrania,
donde fueron atacados depósitos de municiones y concentraciones de tropas. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, en su informe del 19 de noviembre, anunció ataques contra objetivos militares en el territorio de Ucrania. Entre ellos destaca la destrucción de una instalación de almacenamiento de combustible para aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el aeródromo de Kanatovo, en la región de Kirovograd. Además, las tropas rusas atacaron depósitos de municiones en la zona de Kirovograd y la aldea de Olsanitsa. Estas acciones formaron parte de la operación para destruir la mano de obra y el equipo militar de la parte ucraniana. En su mensaje, el Ministerio de Defensa ruso aclaró que durante las últimas horas, se llevaron a cabo ataques con aviación, artillería, vehículos aéreos no tripulados y fuerzas de misiles. Como resultado, se infligió la derrota en varias zonas donde, según el Departamento de Defensa ruso, se encontraban fuerzas y medios de la OTAN. Por su parte, el Ministerio de Defensa francés anunció la prueba exitosa del misil balístico estratégico M51.3. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, expresó su satisfacción por los resultados del lanzamiento, que se realizó sin carga nuclear. El lanzamiento de prueba del cohete se realizó respetando las obligaciones internacionales de Francia. El cohete M51.3 alcanzó con éxito su objetivo en el Océano Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de la costa. Esta prueba confirmó las capacidades técnicas y operativas del misil como parte de la estrategia de seguridad nacional de Francia. Vale la pena señalar que el misil M51.3 es un elemento clave de la disuasión nuclear francesa, ya que proporciona al país una ventaja estratégica y la capacidad de responder a diversas amenazas globales. Francia está desarrollando una bomba planeadora de 900 kilogramos con un alcance de hasta 200 kilómetros. La empresa francesa Safran Electronics Defense ha presentado una versión mejorada de su bomba guiada Hammer-1000, el último avance en armas guiadas de precisión. La bomba Hammer-1000 es un nuevo modelo de la línea de bombas guiadas Hammer, que es una versión mejorada del modelo Hammer-10, que ya lleva más de 25 años en servicio. Dependiendo del peso, las bombas están equipadas con varios kits para aumentar su alcance. Estos kits incluyen un propulsor de cohete y 4 aletas retráctiles que permiten maniobrar la bomba de manera efectiva después del lanzamiento. Cabe señalar que la opción sin acelerador solo está disponible para el modelo Hammer 250, que en este caso se convierte en una bomba planeadora. El Hammer-1000 está diseñado para destruir objetivos más grandes y fortificados, como puentes, aeródromos, barcos o instalaciones protegidas, gracias a su cuádruple carga explosiva. Este modelo utiliza munición Blue 109, o MK84 con un peso de 907 kilos, lo que lo hace especialmente eficaz a la hora de destruir objetos fuertemente protegidos. La revista DR también menciona que la empresa Safran está trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de propulsión que aumentará significativamente el alcance de la bomba. Actualmente, el alcance del Hammer está entre 50 y 70 kilómetros, alcanzando la distancia máxima cuando se lanza desde una altitud de unos 15.000 metros. Se espera que gracias a los nuevos desarrollos la autonomía de vuelo aumente a 150 o 200 kilómetros, lo que significa un aumento de 2 a 3 veces en comparación con los parámetros existentes. Estas mejoras harán del Hammer-1000 una de las armas aerotransportadas más avanzadas y eficaces del mercado militar moderno. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.